pocos días pude ir hasta Cuartel Quinto y charlar con el padre Juan Olivera, a quien conozco hace muchísimos años. Y le decía en esa charla que tuve con él la importancia que tenía, no en el siglo pasado, sino en este, la marcha de los pibes porque el hambre es un crimen. Ocurrió hace 10 años atrás. Siempre recomiendo que lean la agencia Pelota de Trapo, que es una creación de Alberto Morlachetti, que hablaba de esto. Porque que un niño muera de hambre o que sea víctima de las políticas del Estado es un crimen. De allí que el título de esa nota con el padre Juan fue que las políticas actuales y las otras también, pero hoy más agravado, están rozando el delito, y se lo aclaré, para mí es abandono de persona. Vamos a charlar con alguien que es representante de la Iglesia Evangélica, porque Milei ha tenido una disposición, y la tiene claramente, de hacer acuerdos con las iglesias evangélicas y con las pastorales sociales, ¿no? Y dejando afuera las organizaciones sociales, que son las que intentan vertebrar un tejido social que yo lo defino agujereado. Así que, bueno, Mendieta, te agradezco muchísimo. Dame una impresión de lo que estás viviendo, o lo que están viviendo ustedes como iglesia evangélica. La mirada que tenemos como pastoral social evangélica es que la situación que vive nuestro pueblo es extremadamente delicada y que necesita del compromiso, del amor y del esfuerzo de todos los que amamos nuestra patria para en algún momento encontrar los canales necesarios para darle la paz y la felicidad a nuestro pueblo, paz y felicidad que permanentemente le es saqueada, le es robada. Por eso vivimos en un contexto donde no reina la paz. La paz es el fruto de la justicia. No puede haber paz si no hay justicia social. No puede haber paz si no hay justicia económica, no puede haber paz si no hay justicia ambiental, no puede haber paz mientras haya desigualdades. ¿A qué se aferran aquellas personas y familias que van a una convocatoria que hacen ustedes? A una misa, digamos, ¿no? ¿A qué se aferran? La fe evangélica está aferrada, obviamente, al seguimiento de Jesús. Creemos en aquel niño pobre que nació en un pesebre, que desde muy pequeño fue migrante, que fue un joven rebelde, que fue un transgresor para su época, que fue un perseguido político, que fue un torturado como los 30.000 y que pudo vencer los poderes de la muerte a través de su resurrección. Ahí está depositada nuestra fe, ahí está depositada nuestra confianza, y creemos que si caminamos tomados de su mano, la felicidad de nuestro pueblo es posible. Hablemos de la materialidad ahora, ¿no? Porque creo que fue Petovelo o De la Torre, o ambos, que firman hace un mes atrás, en José se pasó un convenio con ustedes, voy a decir así, ¿no? ¿Eso en qué se traduce hoy? Sí, mira, yo creo que, bueno, el campo evangélico es muy diverso, es muy amplio. Sí. Calcula que en la Argentina hay un 15% de la población que se confesa evangélica. Sí. Y por ende es un enorme movimiento donde es muy difícil tener representatividad. Hay instituciones que intentan representarla, algunas de ellas se arrogan la representatividad, pero lejos de eso, de las organizaciones que representan o intentan hacerlo al campo evangélico, al mismo tiempo no son representativas por la magnitud del campo evangélico. Por un lado está Asiera, que es quien firmó el convenio con Capital Humano. Por otro lado está FAIE, que es la Federación Argentina de Iglesia Evangélica, que tiene otra impronta, que tiene otra mirada, que tiene otros posicionamientos, donde nosotros nos sentimos identificados o nos sentimos incluidos. Y la estrategia, digamos, del gobierno es justamente la confrontación permanente. A raíz del DNU, de la ley ómnibus impulsada en su momento, obviamente que se recogieron reacciones y la Iglesia Católica fue una de las que señaló el atropello que significaban esos decretos. De ahí que el gobierno construya una estrategia para antagonizar, para confrontar
con la Iglesia Católica, con los movimientos sociales que tienen poder de movilización, y tristemente ha utilizado a un sector de la Iglesia Evangélica el mismo día que se hizo la fila del hambre en Capital Humano. El mismo día se estaba firmando un convenio que actualmente todavía no han podido ni acceder al financiamiento ni comprar los alimentos. Es decir, la rama en donde estás vos no tiene nada que ver con ese convenio que se firmó con José Paz. En absoluto. Entendí bien. Nosotros todavía estamos esperando que Capital Humano levante el teléfono y que podamos retomar la articulación que teníamos con el Estado. La Pastoral Social Evangélica está en varias provincias, por eso a través de esa articulación con el Estado teníamos bocas de alimentos que nos permitía proveer a los comedores comunitarios, a los espacios que integran la Pastoral Social Evangélica y que desarrollan una diaconía en servicio del pueblo y por la dignidad de los más humildes. Con la provincia y el municipio, ¿qué tipo de vínculo están teniendo y qué reciben hoy? Nosotros siempre hemos velado porque la pastoral tenga una articulación con el Estado o con los estados, sí, independientemente del signo político. Con Provincia de Buenos Aires nunca hemos tenido problema, independientemente de los signos políticos que le ha tocado. Oh, claro. Con Ciudad de Buenos Aires nos pasa lo mismo. Con el municipio de Moreno tenemos una hermosa articulación porque obviamente que conocemos no solamente a la intendenta, sino a funcionarios, los conocemos desde antes de esta de ser gobierno. De ser gobierno. Ajá. ¿No? Y sabemos que no vienen de la política tradicional, sabemos que vienen de las organizaciones sociales, sabemos que vienen de la comunidad organizada, por ende eso da una comprensión mayor de cuando la política se piensa desde el escritorio. Entonces los márgenes de diálogo, los márgenes de articulación no solamente son mayores, sino que tienen profundidad. Con Provincia de Buenos Aires, pese a las diferencias que podamos tener con los diferentes estados, nunca hemos tenido un escenario como este donde se nos ha quitado el alimento de las ollas, y hoy nuestras ollas están vacías por los que están llenos de odios. ¿En qué barrios están con ollas vacías? Nosotros como Pastoral Social Evangélica estamos en las diferentes delegaciones del municipio de Moreno. Ah, en las delegaciones municipales están ustedes. Estamos en casi la mayoría de las delegaciones donde están nuestras iglesias, los espacios comunitarios, las organizaciones comunitarias basadas en la fe. Hagamos esta aclaración, no es que la iglesia está dentro de una delegación municipal, entiendo que lo que estás diciendo es por localidades. Para el espacio, sí. Por localidades, entiendo eso. ¿Y por qué están vacías las ollas si me decís que articulan bien con la provincia y el municipio? No, es una forma de decirlo porque no alcanza. El municipio con mucho compromiso sostiene la entrega de los alimentos a los espacios comunitarios que están inscritos en desarrollo. ¿Reciben alimentos secos? Vos sabés que vos miraste la nota del padre Juan, ¿no? Y también hice una nota en el barrio Unión acá con Sebastián. Y me sorprendía cómo nosotros perdimos horizontes mínimos. Porque cuando yo menciono la marcha contra el hambre que se hacía, porque el hambre es un crimen, ahí se pedía pollo y se pedía carne. No sé en qué momento se dejó de pedir. Creo que en el momento en donde el Estado dijo no te doy más. O sea, perdemos la perspectiva de la demanda, reclamo, sobre todo la exigencia de que es un derecho. A mí no me lo están regalando, yo lo estoy exigiendo. Ese es un punto para mí vital en la vida de una persona, siendo libre y autónoma. Bueno, el municipio tiene programas que justamente responden a esa demanda. Provincia de Buenos Aires tiene programas que responden a esa demanda. Por ejemplo, el programa de fortalecimiento de espacio comunitario se trata justamente del financiamiento para alimentos secos. Y eso es lo que nos permite todavía subsistir. Frescos no. De alimentos frescos, perdón. Y eso es lo que nos permite sostener medianamente las ollas, los comedores, los merenderos, con muchas limitaciones, con mucha gente afuera de nuestro listado, con mucha gente en espera, porque no es lo mismo tener asistencia del gobierno nacional que no tenerla. Claro. Y sobre todo en una coyuntura como esta, donde Provincia de Buenos Aires y municipios como lo de Moreno se encuentran ahogados por la política económica, donde hoy se hace difícil sostener la demanda alimentaria, por ejemplo. Por eso
junto a legisladores, junto a organizaciones que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en la multisectorial de Moreno. Por eso hoy justamente veníamos conversando la necesidad de la declaración de la emergencia alimentaria como herramienta que ayude, que contribuya a acelerar los procesos y que en los barrios no falte el alimento, porque nosotros creemos que la misma impronta que Pelota de Trapo, que la marcha que el hambre es un crimen, Sí. Que el hambre nunca va a ser la voluntad de Dios. El hambre es la voluntad de unos pocos que juegan a ser dioses y que deciden el destino de la gente sumergiéndolo en la pobreza. Cuando nosotros nos toca dialogar con los diferentes gobiernos, una de las cosas que nos damos cuenta es automáticamente cuando un gobierno trabaja por la felicidad de su pueblo o cuando trabaja para esquilarlo como oveja. Y nos provoca mucho dolor, porque quienes estamos en el territorio sosteniendo la vida, organizando la comunidad, tratando de sostener una palabra de esperanza, construyendo esa salvación comunitaria, nos damos cuenta de los déficits que hay a la hora de abrazar a un pueblo que sufre. La última pregunta, porque sos un hombre territorial, sos de palabra, sos de fe. Ayer, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le responde a esa rebelión fiscal que lanzó Esper y que en la red social X avaló el actual presidente de la Nación, lo cual constituye un llamado a un delito, ¿no? Ahora, hay un título en la declaración de conferencia de prensa de Kicillof que dice, más que anarcocapitalismo es narcocapitalismo. Vos sos un hombre de territorio, yo hace 20 años que hablo cómo la droga destruyó los tejidos sociales. Háblame de la droga en Moreno. Yo lo que creo es que cuando el Estado está ausente... Porque no es de ahora, es decir, yo puedo compartir claramente la declaración de Kicillof, pero no es ahora. Este es un fenómeno, proceso de destrucción masiva que tiene por lo menos 2 décadas. Para ser concretos y tener veracidad en la palabra, ¿qué es lo que se ha perdido? El valor de la palabra. Los dolores de nuestro pueblo son de larga data y hace décadas que nuestro pueblo... Que esto no lo arregla, lo aclaro porque que sufre, viste que ahora sí, se recorta todo para no decir nada. Aclaro que lo que está ocurriendo hoy agrava profundamente lo que ya era grave. Sí, ¿Okay? sí, Sí. El deterioro de nuestro pueblo viene de larga data, hace décadas que nuestro pueblo... Pero la droga, te preguntaba, porque la droga es central. Sí, sí, pero la droga no llega a nuestros barrios porque sí. Ah, no, por supuesto. La droga llega a nuestros barrios porque la ausencia del Estado lo determina. Perfecto. La droga llega a nuestros barrios cuando no hay justicia social. La droga llega a nuestros barrios cuando se acrecenta la violencia horizontal, la violencia institucional, cuando los pibes no tienen alternativa, cuando la única propuesta que tienen nuestros pibes sigue siendo la esquina, cuando se fomentan los consumos problemáticos. O sea, hay una necesidad urgente de que el Estado esté presente justamente para contrarrestar el avance del narcotráfico. La situación de Rosario, que desangra a Rosario, nosotros como Pastoral Social Evangélica tenemos un fuerte trabajo en Rosario, construyendo espacios donde sostener la vida, ¿no? El narcotráfico avanza justamente cuando el Estado está ausente, que le da margen a que el empresariado corrompido, ¿no? Que la política corrompida, que el sector del Poder Judicial corrompido, que todo aquello que genera los escenarios y las condiciones para que estas calamidades golpeen fuerte en la vida de los pibes, de las pibas, de los jóvenes y de los adultos mayores también. El problema del consumo problemático solamente podremos encontrar respuesta con un Estado presente que sepa articular con las organizaciones, porque las organizaciones justamente son eso. En tiempos como estos, donde tenés un gobierno que trabaja fervientemente para que el pueblo sea infeliz, ¿no? Hablando del gobierno nacional, las organizaciones se transforman en una herramienta de resistencia, de contención, de denuncia profética del pecado estructural, señala la violencia, construye espacios de alivio, intenta construir signos de paz.
Pero cuando tenemos un gobierno, entre comillas, amigo del pueblo, necesitamos que esos gobiernos articulen con las organizaciones sociales que han estado resistiendo a los poderes de la muerte, por así decirlo, para que ellas puedan ser los eslabones a través de los cuales las políticas públicas puedan llegar a los lugares donde hace falta y poder construir esa paz. Por ejemplo, cómo hace una organización, cómo hace una iglesia para contener a los pibes si no es a través de dispositivos financiados por los municipios, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional. A Dios gracias, por ejemplo, acá en Moreno tenemos una experiencia que es la Casa Pueblo, que ha surgido como un dispositivo y hoy se ha transformado en una política pública. Que tenga deficiencia lo que hacemos las organizaciones sociales, las iglesias, los espacios ecuménicos, lógicos, porque nosotros tenemos deficiencia. Ahora hay un claro compromiso en la construcción de la paz, como fruto de la justicia, hay un claro compromiso con el pueblo sufriente, con los trabajadores que sufren la explotación, la exclusión, la precarización. Por ejemplo, hoy uno de los programas que sostiene a cientos de miles de familias, que es el programa Potenciar Trabajo, no solamente está congelado, hay un intento obviamente bueno, ya le han puesto un fin, se va a transformar en 2 programas. Sí. Todas esas artimañas del gobierno para desfinanciar la economía popular, por ejemplo, que es una economía que ha emergido en los últimos años y que ha dejado de ser una economía de resistencia o de marginalidad para transformarse en un nuevo modo de pensar la economía, donde prime la vida, donde el ser humano esté en el centro de la escena, donde la lógica del mercado no nos aplaste como seres humanos y podamos mirarnos como hermanos, podamos construir espacios de producción que incluso cuiden nuestra casa común, que cuiden la naturaleza. Son un sinfín de cosas que como organización comunitaria, como iglesias evangélicas, como pastorales, están en nuestras mesas y son las cosas que hoy debatimos. Por eso estamos muy preocupados por la situación que vivimos, porque hoy no tenemos cómo responder a la demanda que hay en nuestro territorio, que hay en nuestros barrios.